Buenas tardes, estimada tutora y compañeros del curso de legislación laboral. Mi nombre es María Paula Dimas Zapata, del grupo colaborativo 126 del programa de administración de empresas de la ciudad de Barranquilla. Mi rol es líder de debate. Iniciamos este recorrido por el curso de legislación laboral, dándole respuesta a un punto del producto final del examen final de este curso. Iniciamos con un diagnóstico del trabajo colaborativo 1. ¿Qué hicimos en el trabajo colaborativo 1? ¿Qué nos quedó de realizar este estudio de casos en el simulador 1? Gracias, en el simulador 1 pudimos desarrollar una nómina, pudimos liquidar una nómina administrativa y una operativa. En la administrativa la liquidamos a 30 días, mientras que la operativa la liquidamos a 15 días. Aprendimos a liquidar las horas extras diurnas y las horas extras nocturnas, así como los recargos diurnos y los recargos nocturnos. Recordemos que las horas extras diurnas es el sueldo básico por el número de horas por 1.25 entre 2.40, mientras que las horas extras nocturnas es el sueldo básico por el número de horas por 1.75 entre 2.40. También aprendimos a hacer los descuentos por embargos comerciales y los descuentos por embargos alimenticios. Recordemos que el descuento por embargo comercial es el total de vengado menos el auxilio de transporte menos medio salario mínimo mensual legal vigente entre 5, mientras que el embargo alimenticio es el total de vengado menos el auxilio de transporte por el 50%. También aprendimos a hacer el descuento de fondo de solidaridad pensional. Este descuento se le hace a los trabajadores que ganan más de 4 salarios mínimos mensuales legales vigentes y es del 1%. El descuento de aportes a salud y a pensión que hace el empleado. Recordemos que es el 4% por salud y el 4% por pensión. El pago para fiscales que le toca al empleador, que al SENA, ICBF y Caja de Compensación Familiar. Más adelante veremos cómo los empleadores, algunos empleadores que tienen más de 10 empleados que ganan más de 10 salarios mínimos, tienen un nuevo impuesto de orden nacional, el RETECRE, y disminuirán este pago de parafiscales. Pago de prestaciones sociales, cesantías, primas, intereses sobre cesantías y vacaciones. Recordemos que la fórmula para liquidar las primas y las cesantías es el sueldo básico por el número de días trabajados entre 360. Eso aplica para las primas y las cesantías. Para los intereses sobre cesantías es el 12% anual de los intereses de las cesantías que debe ser pagado más tardar el 30 de enero del año siguiente. Y las vacaciones, recordemos que es el sueldo básico menos el auxilio de transporte por el número de días trabajados entre 720. En el trabajo colaborativo 1 pudimos aprender el contrato de trabajo. Gracias a esta unidad 1 pudimos adquirir el conocimiento, saber que existen varios tipos de contratos de trabajo, entre ellos está el verbal y el escrito. Por su duración encontramos el trabajo indefinido, a término fijo, por obra o labor. También encontramos que existen contratos por prestación de servicios, entre otros. Conocimos la importancia de liquidar bien una nómina, de liquidar bien al trabajador para el retiro con justa o sin justa causa, cómo se le tiene que liquidar, hacerle su indemnización, entre otros. En el trabajo colaborativo 2 vimos un caso muy interesante. En el simulador 2 había una empresa chilena que estaba posicionada en el territorio colombiano. El problema encontrado en este estudio de caso era que el gerente, por desconocimiento de la legislación laboral colombiana, no acataba las leyes de la normatividad colombiana, es decir, no le permitía al talento humano gozar de los derechos de lo que cobija la ley. Para este gerente de esta empresa, estos significaban gastos, no significaban buenas cosas o aspectos que le trajeran beneficios, sino gastos. Entonces este fue un problema que encontramos aquí en esta empresa. ¿Cuál fue la solución planteada personalmente? Propuse que contratáramos a un administrador de empresa especialista en recursos humanos, en salud ocupacional e higiene industrial, que le hiciera entender
al gerente la necesidad de aplicar la normatividad colombiana, la necesidad de que el talento humano gozara de los beneficios que le brinda la ley o la normatividad de la legislación laboral. Para que ellos se les cancelara sus horas extras, se les diera sus dotaciones, se les cancelara sus recargos, entre otros. Otro punto de este recorrido por el curso es el de socializar unos temas. Mi rol, líder de debate, me tocó socializar el tema capítulo 4 y capítulo 5. Iniciamos con el capítulo 4, que es el CRE o impuesto a la renta para la equidad. Este es un nuevo impuesto de orden nacional. Es un impuesto específicamente a las utilidades de la empresa. Es un impuesto que el hecho generador de este impuesto lo constituye la obtención de ingresos que sean susceptibles a incrementar el patrimonio de los sujetos pasivos en el año o periodo gravable. Recordemos que la finalidad de este impuesto es generar empleo y generar inversión social. Gracias a este impuesto los contribuyentes disminuirán el pago de parafiscales a SENA y a ICBF. Ya no pagarán lo que venían pagando por SENA el 2% ni por ICBF el 3%, ni por el aporte del sistema de seguridad social en salud, ya no pagarán el 8.5%. Aquí la tarifa de este impuesto es el 8%, pero para los años 2013 a 2015 es del 9%. En este impuesto está incluido el pago de salud, el pago del ICENA y el pago del ICBF. Encontramos la retención en la fuente para empleados. Encontramos que el empleador debe efectuarle la retención en la fuente a los empleados por la totalidad de los pagos gravables directos o indirectos realizados al empleado en el respectivo mes, quincena o periodo gravable, siempre y cuando los pagos provengan de una relación laboral legal y reglamentaria. Encontramos también que existen unas rentas exentas, que son todas aquellas rentas que por expresa disposición de la ley no están gravadas con el impuesto sobre la renta y complementarios, por lo tanto no se les puede hacer la retención. Encontramos que estas son las pensiones de jubilación, las de vejez, la de sobreviviente, entre otros. El certificado de ingresos y retenciones. Encontramos que los empleadores deben expedir cada año a sus empleados el certificado de ingresos y retenciones, dándole una información detallada de los pagos hechos por los conceptos laborales, del monto de las cotizaciones de seguridad social y el valor retenido en la fuente. Otro tema es la retención, deducción y compensación de salarios. Recordemos que el salario mínimo mensual legal vigente no es embargable. Sin embargo, existen dos excepciones a saber, que hay embargo por alimentos y embargo comercial. Como les decía inicialmente, el embargo por alimentos, recordemos que es el total de vengado menos el auxilio de transporte por el 50%. Una fórmula también para el embargo comercial es el total de vengado menos el auxilio de transporte menos medio salario mínimo mensual legal entre 5. Hay unos descuentos permitidos, son todos aquellos descuentos que el empleado autoriza al trabajador a que se le descuenten. Por ejemplo, una cuota de una deuda que tenga en una cooperativa, el empleado autoriza a que se le descuente. Esos son descuentos, y hay otros descuentos que son prohibidos por la ley. Aquellos que el trabajador no dé su respectiva autorización. Capítulo 5 son los regímenes especiales, reglamento, Ministerio de Trabajo, protección a la maternidad y prestaciones sociales en muerte del trabajador. En estos regímenes especiales encontramos a los trabajadores del servicio doméstico. Tienen derecho al pago del salario mínimo mensual legal vigente. Sin embargo, se puede componer de dos formas. Puede ser el 30, puede ser una parte en especies y otra parte en pesos. Dice, si ganan el mínimo, la parte en especies no puede superar el 30%. Tienen derecho a sus prestaciones sociales, a cesantías, intereses sobre cesantías y vacaciones. El contrato con las servidoras de servicio doméstico
no se les paga primas o no están en la obligación el empleador de cancelarle primas porque recordemos que la familia no es una unidad de explotación económica, por lo tanto no está en la obligación de cancelarle las primas. El contrato con el servicio doméstico generalmente se hace de forma verbal que tiene la misma validez a un contrato escrito. Otros del servicio especial son los choferes del servicio familiar. Ellos también a los choferes del servicio familiar, recordemos que estas personas están en el régimen especial, pero solo si le trabajan a empresas o a casas de familia. Si le trabajan a empresas, no, solo si le trabajan a casas de familia. Si le trabajan a empresas, ya no pertenecen al régimen especial. Otros trabajadores son los trabajadores de la construcción. Estos generalmente tienen un contrato por obra o labor. La lluvia puede ser causal de suspensión del contrato. ¿Por qué? Porque les aguanta su labor. Eso es por eso que ellos están en el régimen especial. Los trabajos con menores de edad, estos también pertenecen al régimen especial. Recuerden que para trabajar con menores de edad debe tener un permiso del Ministerio de Salud. Hay algunos trabajos que ellos no pueden ejercer, tienen que tener igualdad y jornada de trabajo. Recordemos también que el empleador está en la obligación de afiliarlos a la seguridad social. Tienen que estar protegidos de cualquier violencia en el trabajo, de cualquier maltrato, bullying, etcétera. Los celadores y vigilantes también pertenecen acá al régimen especial por su jornada de trabajo, entre otros aspectos. Las obligaciones del empleador. ¿Qué debe tener una empresa? ¿A qué está obligada? A tener un reglamento interno de trabajo, a tener programas de salud ocupacional y un comité paritario de salud ocupacional cuando tengan más de 10 trabajadores. ¿El trabajador a qué tiene derecho? El trabajador tiene derecho a una licencia de maternidad. Esto vamos a ver que las madres embarazadas tienen una protección especial por la ley. Lo veremos más adelante. La licencia de paternidad, también los padres tienen derecho a una licencia, el auxilio funerario, entre otros. La protección a la maternidad. Tienen una protección especial contra despidos, no pueden ser despedidas. Tienen una licencia remunerada durante 14 semanas en la época de parto, remunerada con el salario que devengue al entrar a disfrutar el descanso. La licencia remunerada de paternidad opera por los hijos nacidos del cónyuge o de la compañera. Y los descansos remunerados durante la lactancia. Recordemos que tienen una hora, según la normatividad legal actual, tienen una hora de maternidad. Bueno, por último, no queda más que darle gracias a la tutora, a la directora a la tutora de este curso, la doctora Ana Estela Mendoza. Gracias porque gracias a la realización de este curso pudimos adquirir competencias, conocimiento de la normatividad colombiana vigente en cuanto a la legislación laboral. De igual estamos en la capacidad de laborar en la parte de recursos humanos. Aprendimos a liquidar una nómina, sacar las prestaciones sociales de un trabajador, el pago de parafiscales, el impuesto CRE, entre otros aspectos que son importantes aprender para nosotros como futuros administradores de empresas, ya que nosotros debemos ser unos profesionales íntegros que tengamos conocimiento de todas estas normatividad y siempre estar actualizados, siempre estar leyendo, siempre estar actualizándonos de lo que pasa en cuanto a legislación laboral. ¿Qué recomendaciones doy para este curso? Bueno, para este curso no tendría ninguna recomendación al respecto, ya que la tutora nos orientó de manera oportuna cuando necesitamos alguna orientación en el caso. Desempeñó un papel fundamental para que nosotros pudiéramos adquirir estos conocimientos y el curso está muy bien estructurado. El curso tiene la temática es clara, nos permite aprender de forma fácil. No es una temática que sea inconsistente o una temática
un poco difícil para aprender, no. Entonces, hasta ahí no tendría recomendaciones al respecto. Muchísimas gracias por, por su atención prestada.